Buenas, y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión quiero hablar sobre lo que más hizo ruido en el último Smash Direct. Oh, es maravilloso, no sé cómo podría agradecerlo, pero si algún día necesitan un clickbait, busquen a lo más popular del Smash Direct. No yo, amigos, quiere decir el mismo, pero gracias por voltear. En el nuevo tráiler del modo historia de World of Light, vimos que casi todos los héroes fueron golpeados por extraños rayos que dejaron en un estado de trofeo a los que fueron atrapados. Pero durante esta escena un momento en particular realmente destacó para muchos. Durante su intento de escapar de estos rayos misteriosos, Sonic disminuye su velocidad y se acerca a Pikachu para tratar de salvarlo. Mucha gente dice que si Sonic hubiera dejado a Pikachu para seguir corriendo, este se podría haber salvado. Pero lastimosamente esto no es así. Para empezar tengo que recordarles que los personajes del Smash no son exactamente igual de poderosos que sus contrapartes originales. Muchos de estos personajes son nerfeados o generalizados hasta el punto donde solo dejan algunas de sus habilidades o puntos fuertes más característicos. En el caso de Sonic, el simple hecho de correr, así se mueva a la velocidad de la luz, no lo hubiera salvado, porque para empezar no tendría a dónde ir, pues el haz de luz cubrió aparentemente toda la galaxia. Kirby no se salvó por su velocidad, él se salvó porque una de las habilidades características de la Warp Star es distorsionar el espacio para saltar entre escenarios. Entonces lo que hizo fue distorsionar el espacio para saltar al momento donde todo había terminado. Una teletransportación curiosa cuanto menos, ¿no, Sakurai? Porque de hecho si no se hubiera teletransportado justo en ese momento, él hubiera sido absorbido también. Ahora, lo que yo considero interesante en este asunto, es pensar sobre qué personajes se podrían haber escapado si tenían sus poderes originales. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió es que el escudo de Hyrule pudiera bloquear el rayo de luz, cuando el amor de Nayru fue simplemente aplastado como si nada, y eso que este mismo es un escudo mágico con unas hazañas semejantes al de Hyrule, si bien no considero que sean escudos al mismo nivel, me parece sorprendente que el amor de Nayru no haya sido capaz de bloquear absolutamente nada, ni por un segundo. También creo que la bruja favorita de muchos podría haber reaccionado mejor. Pero existe un personaje en particular que yo creo que podría haberlos salvado a todos, y esa es Rosalina. Para empezar, ella es desde mi punto de vista lo más cercano a un dios en la franquicia de Mario. Rosalina es capaz de generar escudos a quien lo desee, con la fortaleza suficiente como para proteger a Mario, Peach, Bowser y a ella misma, de una explosión que amenazó la propia estructura del universo. Explosión comparable a la de un Big Bang, ya que esta misma fue capaz de crear una nueva galaxia. Eso, más las habilidades de teletransporte de Rosalina, podrían haber salvado a todo el roster del Smash. Aunque claro, solo si estos tuvieran su poder real. Algunos podrían estarse preguntando si el verdadero Sonic de los juegos podría salvarse. Está claro que con solo su velocidad, él no podría escapar, porque no tiene a dónde huir. Pero podría tratar de irse a otro universo. Aunque es una habilidad demasiado situacional, él realmente mostró poseer la capacidad de distorsionar el espacio para crear un portal a otras dimensiones. Incluso en Sonic y los Anillos Secretos se hace una referencia a que corrió hasta llegar a su dimensión, pero es demasiado ambiguo y parece referirse más a que Sonic tuvo aventuras hasta encontrar un portal a casa. Si hubiera alguna otra fuente o algo que confirme que Sonic realmente puede viajar entre las dimensiones con su velocidad, podría realmente afirmarlo. Pero de momento lo dejo en duda, porque parece ser algo gimmick nada más. Por otra parte, si hubiese tenido una sola Esmeralda Caos en su poder, podría haberse salvado teletransportándose a otro universo, e incluso llevarse a alguien más. Ya que como se demostró en Sonic Rivals, con una sola Esmeralda del Caos dos personas pueden ser teletransportadas a otro universo. De hecho en el Smash por lo general se lo ve con una Esmeralda, quizás trato de llevarse a Pikachu con él para usar el Chaos Control, y fallo en el intento. En fin, probablemente muchos otros personajes se puedan haber salvado, o al menos durar un poco más. Pero sinceramente eso quizás sea tema para otro vídeo. No sé, hablar sobre el verdadero poder de cada personaje del roster suena interesante pero no es fácil de hacer. Son literalmente 20 franquicias diferentes de las cuales con varias no tengo ni la más mínima experiencia. Eso más que tenemos que esperar a que salga el juego y se conozca toda la historia de World of Light. Así que sin nada más que decirles, me despido, nos vemos y hasta la próxima.